Buen día para todos, mi nombre es Karen Martínez y en esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto de investigación titulado Hear Me Out, propuesta para el mejoramiento de la expresión oral de estudiantes de primero de primaria a través de la elaboración de podcast. Voy a comenzar con el planteamiento del problema, en donde se parte de la idea de que algunas instituciones educativas, especialmente en el área del lenguaje, se tiene como uno de los ejes centrales la promoción de la lectura, la escritura, la escucha y el habla, esto con el fin de fomentar las competencias comunicativas del estudiante, tal y como lo establecen los lineamientos curriculares y los estándares de lengua castellana. Sin embargo, se ha evidenciado que esto se ha dejado un poco de lado debido a que en estos espacios tanto el docente como los estudiantes se enfocan en desarrollar habilidades y destrezas lectoescriturales para que los estudiantes tengan mejores resultados en las pruebas saber. En el caso particular de la Institución Educativa Técnica Sergio Camargo de ISA Boyacá, se trata de alcanzar lo establecido por estos lineamientos curriculares y los estándares de lengua castellana mediante el proyecto Lector Pileo, el cual pretende mejorar y desarrollar habilidades y destrezas lectoescriturales en los estudiantes sin incluir los grados iniciales de preescolar primero y segundo, ya que este grupo de estudiantes se encuentran en etapas iniciales a nivel lectoescritural y su aprendizaje está enfocado en las grafías y en los fonemas. Por otra parte, tenemos que la pandemia del COVID-19 pausó en cierta medida el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tuvo una afectación negativa ya que tuvieron poca o nula orientación académica y pues esto generó dificultades en la expresión oral y la interacción con otros estudiantes por parte de los niños. Y pues por otra parte se tiene como que la idea o el pensamiento de que los estudiantes son capaces de mejorar su expresión oral suficientemente de una forma autónoma, ya que ellos están expuestos diariamente a el uso de su lengua materna en diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana. No obstante, tal como Casani, Luna y Sanz, 2003, mencionan, yo también considero que es importante que la expresión oral tenga una orientación formal en el aula de clase, puesto que se está formando al educando tanto a nivel personal como a nivel profesional, y esto pues obviamente va a repercutir en su futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea esta pregunta de investigación: ¿de qué manera los podcasts fortalecen algunas cualidades de la expresión oral en los estudiantes de primero de primaria en la Institución Educativa Técnico Sergio Camargo del municipio de ISA Boyacá? Tenemos como objetivo general fortalecer las cualidades de la expresión oral, dicción, pronunciación, tono de voz, coherencia y cohesión en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Sergio Camargo de ISA Boyacá mediante la producción de podcast. Como objetivos específicos tenemos identificar las cualidades de la expresión oral que se deben mejorar en los estudiantes de primero de primaria, promover el uso de herramientas tecnológicas como recursos educativos dentro del aula para la realización de podcast y analizar el uso del podcast para mejorar la expresión oral mediante talleres en el aula de clases. Bueno, uno de los objetivos en el área de lengua castellana, como ya se mencionó previamente, es dinamizar las 4 habilidades que son habla, escucha, lectura y escritura, para que los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes contextos y situaciones sociales de manera frecuente, a diario. Sin embargo, se ha visto que se ha reducido el énfasis de la competencia oral en el aula y que los estudiantes prefieren no hablar frente a grupos grandes o a sus compañeros, y también pues tienen problemas al comunicarse muchas veces de forma oral con sus docentes. Bueno, se ha visto que también los estudiantes hoy en día tienen más contacto con la tecnología y los diferentes dispositivos tecnológicos, y es por esto que se propone el podcast, ya que esta sería una gran herramienta que ayudaría a que los estudiantes hablen y mejoren la organización de sus ideas, el vocabulario, la entonación, la dicción y la fluidez de una manera más cómoda
y espontánea y que estén motivados a, a incluir el uso de los dispositivos tecnológicos con el objetivo de adquirir conocimientos y de recibir una realimentación casi que inmediata por parte del docente. En cuanto a las investigaciones y proyectos que se tuvieron en cuenta para, para guiar el proceso de esta investigación, a nivel internacional se tuvieron en cuenta países como Argentina, Chile y España, en donde estos proyectos brindarán una guía respecto al uso de herramientas para la grabación y la edición de podcast, a cómo disminuir la timidez de los estudiantes al expresarse de forma oral mediante podcast, a las bases para el desarrollo de podcast y a la interdisciplinariedad. A nivel nacional, acá en Colombia, se sirvió de orientación en este proyecto respecto a los talleres y a las secuencias didácticas y a nivel local respecto a las herramientas para la recolección de datos. En el marco teórico encontramos la competencia comunicativa, en donde vemos autores como Himes, Lomas, Phillips, entre otros, los cuales proponen que la competencia comunicativa incorpora la lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística, la cual se ve influenciada por el carácter social y cultural y situacional del contexto real del hablante, y que debe haber un balance entre el aspecto funcional de la lengua y los eventos comunicativos cotidianos. Según Calzamiglia y Tuso en 1999, la expresión oral es la interacción social que tienen los seres humanos para comunicar lo que piensan, sus sentimientos, sus deseos, experiencias, etc., de forma individual con base en el mundo en el que se encuentran inmersos, en la cultura o el contexto en el cual están inmersos. Y es importante porque ayuda a establecer relaciones humanas, tanto a nivel académico como profesional, y ayuda a la resolución de conflictos. Y la relación entre la expresión oral y la educación es que debe enseñarse la expresión oral desde un componente formal en el aula. Hoy en día se ve que la incorporación de la tecnología y los dispositivos móviles en el aula para la enseñanza es importante, ya que los estudiantes interactúan constantemente con estos en sus tiempos libres, en sus casas, y qué mejor que usar este tipo de elementos que afectan a la realidad actual para sacarle provecho y que a ellos lo usen para aprender, para adquirir nuevos conocimientos, y que nosotros también como docentes usemos estas herramientas de manera novedosa y creativa, y no simplemente que nos limitemos a adaptar la metodología tradicional con estas herramientas tecnológicas, que esa no es la idea, sino que es innovar. Solanos y Sánchez 2010 y Santiago y Barcena 2016 dicen que el podcast es una grabación digital de radio que se distribuye por internet, y que algunas de sus ventajas son el aprovechamiento del tiempo libre, cambio de función dada a los dispositivos móviles, y algunos de los tipos son informativos, de entretenimiento, educativos, de monólogo, entrevistas y conversatorios. Esta investigación se encuentra en el paradigma interpretativo, que se enfoca en la comprensión e interpretación mutua entre el sujeto y el objeto de estudio, puesto que se encuentran valores subjetivos a tener en cuenta, dado que influyen en la solución de la problemática y el método de análisis de la investigación. Y es de enfoque cualitativo, ya que el investigador comparte la realidad de la población. En este caso, yo soy la única docente de estos niños. Y de esta forma se puede hacer una investigación de una manera más natural, sin alterar el ambiente de la investigación.
Es de tipo investigación-acción, ya que cuenta con planificación, implementación y evaluación de resultados de la acción y busca solucionar algo en el ámbito educativo porque se enfoca en abordar problemas que surgen de la práctica, como en este caso la organización de ideas, pronunciación, etc. Porque en ella se construye un trabajo entre el sujeto, objeto, investigador y la población en la búsqueda de la transformación del contexto en el cual se lleva a cabo la investigación, y la línea de investigación a la cual pertenece este proyecto es la didáctica de la lengua castellana, ya que promueve la reflexión sobre la enseñanza de la lengua castellana por parte del docente. Respecto a la población, esta investigación cuenta con un grupo de 23 estudiantes de entre 6 y 8 años, tanto del área rural como urbana, y estos niños presentan dificultades al escribir y pronunciar ciertos fonemas. La elección de la muestra se hizo mediante el muestreo aleatorio simple para elegir a 5 estudiantes sin tener en cuenta su etnia, su edad, su estatus social o su género, etc. Para las fases de la investigación sirvió como guía lo que Lewin 1946 propone, que es el diagnóstico, la planificación y ejecución y la evaluación de resultados. Para la fase diagnóstica se utilizan como instrumentos la entrevista de grupo focal y la observación directa con el fin de ver qué tan familiarizados están los niños con el podcast, con los dispositivos electrónicos y para ver qué es lo que necesitan mejorar respecto a su expresión oral o en qué nivel está. Se planea en este proyecto de investigación articular 3 áreas del conocimiento, que son lenguaje, artística e inglés, mediante la incorporación de talleres para mejorar aspectos de la producción oral que se pudiera evidenciar que tenían que mejorar en la fase diagnóstica, y estos talleres van a incorporar la grabación de podcast de no más de 1 minuto. En cuanto a la evaluación de resultados, se pretende hacer una sistematización de los datos por medio de categorías, teniendo en cuenta el progreso y las limitaciones que se obtengan de la implementación del proyecto. Las fases y la estructura del podcast están compuestas por, en primera instancia, las fases, la preparación, la grabación y la postproducción que incorporan o involucran el conocimiento de las temáticas a abordar en el podcast, el desarrollo de guiones, la edición y, la grabación y edición de estos podcasts, así como sonidos, etc. La estructura está compuesta por el saludo, el desarrollo y la despedida. Esa es la estructura del podcast. Las técnicas e instrumentos que se usan para esta investigación son la observación directa, el diario de campo, entrevista grupo focal y el taller. En la observación directa hace referencia al registro sistemático y confiable respecto a los comportamientos y situaciones observables, y acá el investigador hace parte del grupo sometido a dicha observación para que esto no influya en el comportamiento de esta población al momento de hacer la investigación. El diario de campo es un registro de información secuenciada que sea relevante para la investigación con la interpretación del investigador. Y en la entrevista focal se hace una serie de preguntas semiestructuradas para que los participantes puedan responderla con cierta libertad y confianza, y también se le permite al investigador que realice preguntas de manera espontánea para que asimismo los participantes respondan de una manera espontánea y se sienta que es una conversación más que una
que algo más riguroso, más estático. Bueno, y en cuanto al taller, es una serie de actividades motivadoras para que aprendan los estudiantes de manera significativa un nuevo conocimiento. En el cronograma encontramos que se parte del planteamiento del problema y de la identificación de necesidades. Después se miran otras investigaciones previas en los antecedentes y el marco teórico. Después se hace el diseño metodológico, se aplican los talleres incorporando el podcast para mejorar la expresión oral. Se obtienen los productos finales y se hace la recolección y los análisis de datos. Esta investigación es pertinente tanto para la especialización como para la institución, el grado primero y a nivel personal como investigadora, ya que impulsa al educador a reflexionar sobre su labor docente en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la producción de la expresión oral en la lengua materna y se propone abordarlo de una manera creativa e innovadora para que se creen más proyectos en el futuro en donde se dinamicen los procesos educativos de manera proactiva, teniendo en cuenta las necesidades educativas y contextuales de los estudiantes y pues a su vez se proporcionen estrategias y herramientas sin descuidar las temáticas de la clase. Y esto con el fin de que ayuden tanto al docente como al estudiante para desarrollar habilidades y destrezas orales y que los estudiantes se sientan cómodos y cuenten con motivación intrínseca y no que se sientan forzados a hablar. Y que cuando hablen de manera espontánea, en su discurso se pueda evidenciar una mejora tanto en discursos académicos como los no académicos. Estas son las referencias. Muchas gracias. Hasta luego.